Me complace anunciarles que Zara Larsson está en su mejor momento. She's an icon, she's a legend, and she is the moment. Midnight Sun, Stateside Remix, Lush Life son algunos de los éxitos que metió en el último año. Pero para un artista que sacó su primera canción hace 13 años y tiene temas con billones de reproducciones, algunas personas parece que la están conociendo recién ahora. Y eso no es casual. Esto no es casualidad, mi amor. Así que acá vamos a tratar de entender cómo fue que Zara Larsson pasó a ser una simple voz detrás de canciones súper populares a ser, como dice Wisin y Yandel en Noche de Sexo, episodio de Esto es ¡Pam! Mi amor. Un podcast lleno de fantasía porque esto es el pop. Mi amor, mi nombre es Nicky y hoy tenemos un programón, un tema que vengo arrastrando desde el año pasado y tenía muchas ganas de hablar, que es la sueca Larsson. Y no estoy hablando de Alexandra Larsson, que se hizo famosa en Tinelli, ¿se acuerdan? Jugando unos jueguitos y después fue a lo de la nata. Estoy hablando de la otra sueca Larsson, que es Zara Larsson, que para muchos atreviditos su salto a la fama del último año los pudo haber tomado por sorpresa, pero a mí no. Porque yo este proyecto lo vengo bancando desde 2016, sabiendo perfectamente que la señora Zara Larsson tenía todas las cualidades habidas y por haber para ser una main pop girl. Pero por alguna razón, a la gente, por no decir los paquis, no podía chuparle más un huevo Zara. Y yo, como stan de Zara Larsson, lo sufría. Porque no podía entender que la gente no se dé cuenta que estábamos enfrente de una gran popstar. Pero el año pasado me di cuenta que algo había cambiado cuando la productora enmascarada de este ciclo, Fefa, vino y me dijo, amigo, estoy a full con Zara Larsson. Y eso era algo extraordinario en la vida de Fefa. Porque yo la he intentado iniciar en Zara Larsson, en Carly Rae Jepsen, en Eva Max, en Bibi Rexha, pero no había caso, no entraba la bala. Ella seguía dele que te dele con Ed Sheeran y esos varones mediocres que le gustan a ella. Pero el año pasado supe que algo había cambiado cuando entré a la sala de producción y la encontré a Fefa haciendo la coreo de Lush Life. En ese momento supe que Zara había llegado a un nivel de popular que antes no tenía. Porque el caso de Zara Larsson es algo muy interesante de analizar. Si vos vas a su perfil de Spotify, tiene canciones con billones de reproducciones, chicos. Pero ¿qué pasa cuando lográs canciones que suenen en todo el mundo, pero nadie sabe quién sos? Cuando lográs tener éxito sin identidad propia. Ha sido lo que pasaba en los 90 con las voces del house, que las canciones estaban en todos lados, pero vos no tenías ni idea quiénes eran las que la cantaban. Porque yo estoy seguro que si te nombro a Robin S., Crystal Waters, Melanie Thornton, me vas a decir quién es yo. Pero si acá reproducimos sus canciones, Show Me Love, Be My Lover, Gypsy Woman, me vas a decir, Nicky, temazos. Y es un poco lo que pasaba con Zara, una artista funcional a las canciones, pero que no lograba una construcción de su marca para que la gente se identifique. Y para que vean en ella a alguien que era protagonista. Porque como dije, a Zara no es que le faltaba una feta para los 100 gramos, el talento estuvo siempre ahí. Pero hay un problema específicamente con la industria musical, que es que a veces le sirven este tipo de artistas. Artistas que les sirven para usarlos, pero no para hacerlos mundialmente famosos. Pero para entender lo que pasó con Zara, primero hay que entender de dónde viene. Amo porque cada vez que digo Zara pienso en la marca de ropa. Si me quieren mandar un canjecito, yo encantado. Si no, me voy a seguir comprando su ropa y devolviéndosela. Zara Larsson nació en Estocolmo en 1997, 2 añitos más grande que la Nicky, Suecia. Cuna del pop, Max Martin, Robin, ABBA, chicos, por favor, ABBA. Y a los 10 años, Franchella diría, es una nena, ganó Talang o algo así, que es como una especie de talento argentino, pero de Suecia. Todo tal cual, con Mariano Pelufo, con el escribano que de repente entra y te caga al final, todo igual. Y gana cantando una canción que es una pavadita de hacer, My Heart Will Go On, de Celine Dion. Con 10 años, la pendeja, qué pesada. Ella quería demostrar sus clases de canto, sus clases de interpretación vocal. Después de ganar ese talento argentino, pega contratito con un sello discográfico a los 15 años y empieza a trabajar en su propia música. Tiene unos EPs medio en inglés, medio en sueco entre 2012 y 2014. En 2014, chicas, un dato importantísimo, es telonera de un show de Cher Lloyd, o sea, hablando de carreras que no despegaron del todo. Want You Back, temazo. Pero lo que nos interesa empieza a pasar recién en 2015, que saca Lush Life. Are you ready?
la coreo. Chicas, no hagan enojar a Marcelo y Pino, por favor, háganla en sus casas. En ese momento, cuando salió Lash Life, no tenía ni coreo, el video es muy barato, ella está re chiquitita, pero con esa canción empieza a ganar reconocimiento en las Europas. Y conoce a su colaborador de toda la vida, MNEK, con quien escribe la mayoría de sus canciones y mete varios G. Todas esas canciones que salieron entre 2015 y 2017 están en su primer disco, So Good. Que chicas, para que se den una idea, el éxito de este primer disco de Sara era comparable con lo que fue el primer disco de Dua Lipa, que metía de vez en cuando como ahí un par de hits que sonaban en todos lados. Disco que la trajo a Argentina, al Lollapalooza del 2018, y con el que hizo un sideshow en Niceto, chicas. Que yo sé que Niceto, cuna del rock, toda la pavada. Pero ¿cómo temblaron esas paredes de Durlock con el pogo de Lash Life en 2018? Solo las reales lo recuerdo. Yo, por supuesto, estaba con mis amigas de Hasta la Vista, otro exitoso podcast del que formé parte. Le mando este besito a mis girls. Y fue una experiencia religiosa, una Sara pero jovencísima. El tema es que después de esto arranca una etapa medio rara en la carrera de Sara, donde no da pie con bola la pobre. O sea, lo que quiero decir con esto es que las canciones estaban, pero cada vez que ella intentaba como iniciar una nueva campaña de disco con alguna de ellas, como que no prendía del todo. Y siempre había, después de ese primer disco, como una sensación de debut, como de una nueva artista que estaba presentando algo completamente distinto. Como si todavía no conociéramos quién era Zara Larsson. Porque Poster Girl, que es su disco del 2021, y Venus, que es su disco del 2024, como que no tienen ninguna relación el uno con el otro. Y cada vez que sacaba un disco estaba como esta pregunta de tipo, ¿y esta qué hace? ¿Quién es? ¿Qué dice? Porque creo que hasta ese momento nadie de su equipo, ni ella misma tal vez, se había preguntado quién es Zara Larsson. El foco estaba en encontrarle las canciones correctas que le den como esa popularidad, pero no en mostrar cuál era la visión artística detrás de esta artista. Como que daba la sensación de que la industria la necesitaba como instrumento y no como figura. Y cuando la industria te necesita así, te da hits, pero no te da identidad. Y lo que faltaba en todos estos discos era el universo de Zara Larsson. No solo entender quién era ella, sino cuál era su universo, qué representaba, cómo se presentaba ante el mundo. Y la respuesta a todo esto iba a estar en un meme. En agosto de 2024, un usuario sube a TikTok una imagen de delfines, que no era cualquier delfín, era uno con una estética muy saturada, con unos colores muy vibrantes, todo muy brilloso. Era una imagen que decía felicidad. Y de fondo le pone Symphony, la canción de Clean Bandit con Zara Larsson. Y además de esto, un caption que decía, tengo depresión. Y esto, chicas, se vuelve viral y arranca lo que los jóvenes denominan ahora como un trend, que básicamente consistía en poner una imagen de estos delfines con Symphony de fondo y la declaración más crisis existencial que se te pueda ocurrir. Necesito que me mediquen, me quiero pegar un T-word, encontré a mi novio en Grindr, mamá de Morena Real, todas cosas así. Y se generaba como un contraste gracioso en que la canción es como re arriba, la foto también, y lo que ponían en el caption era como re chistosito. Yo la verdad que al principio no lo entendía y cuando lo entendí tampoco es que me pareció graciosísimo, pero bueno, qué sé yo, los yankees se ríen de cualquier cosa. El tema, más allá del meme, era el momento. Porque algo que tiene TikTok con las canciones es que una vez que se viralizan, se generan como pequeños momentos culturales. Digamos, estamos todos usando esa canción, estamos todos haciendo el mismo baile, estamos todos haciendo el mismo chiste. Y por primera vez en años, una canción de Sara generaba como un momento cultural, de redes, obviamente. Y lo que pasa con muchos memes o virales de internet que tienen que ver con celebridades es que capaz la tipa se suma o hace un chistecito en su TikTok y ya. Pero Sara hizo algo mucho más interesante. Es como que fue más allá. Encontró en ese meme el momento de la luz. Le habló, el delfín le habló, le dijo, Sara, a ver si me sale a imitar a un delfín. Sara. No, claramente no. Y el delfín le dijo, Sara, es por acá, hermana. Y ella no solo decidió sumarse al tren, sino incorporarlo. Los colores, el glitter,
lo sobresaturado, lo brillante, lo exagerado, lo camp, básicamente, y así es como nace Midnight Sun. En junio de 2025 saca el single que le da nombre al disco y cuando lo escuchás entendés todo, porque Midnight Sun es neón, es Y2K, es colores, es el fucking delfín hecho canción. Pero ya no era un meme, sino que era un sonido, era un disco. Era Sara tomando esa estética que le regaló internet, básicamente, e incorporándola a su propio universo. Y acá hay algo importante para decir, porque mucha gente cuando vio esto fue tipo, ay, bueno, se está sumando, se está colgando del delfín, no sé qué, ¿verdad? Se cuelgan de mis tetas, dijo el delfín. Y la verdad es que no, lo que hizo Sara fue algo mucho más difícil, fue internalizar ese momento cultural y encontrar en ese meme algo que pudiera representarla a ella y que pudiera hacer que explote finalmente su identidad como artista. Y para mí eso está re logrado en Midnight Sun. O sea, vos escuchás el disco y te das cuenta que hay una persona detrás de eso y no que son canciones sueltas porque sí. Y de esta forma, Sara empezó a tener un universo propio. Y esto era solo el comienzo, chicas, porque tener un disco con una identidad es una cosa, pero que la gente lo empiece a percibir y a recibirte y a reconocerte es otra totalmente distinto. Y para esto faltaba un remix de una canción, un tour de otra artista y un coreo de una canción que tenía 10 años, pero que estaba esperando su momento. Hay algo muy particular de este momento de Sara que tiene que ver con que no solo la pega con canciones nuevas, sino que también con canciones viejas. Tenemos que hablar del momento viral de Lash Life. Básicamente, ella está en un recital en Ámsterdam y sube a una chica para que haga con ella un coreo de Lash Life. Esto se volvió no viral, mega viral, y lo empezó a hacer en todos los recitales que hizo en Europa y en Estados Unidos. La canción llegó tipo a lo más alto del Billboard Hot 100, tiene 10 años. La verdad para mí Lash Life es un temazo, es intocable. Y me pone muy contento que haya sido una fucking coreo de esta piba de TikTok que le haya dado como un nuevo resurgimiento. Además, justo la canción se empezó a popularizar cuando la gente entró en este delirio de que 2026 era el nuevo 2016 y no sé qué. Y nada, vos escuchás Lash Life y es 100% el sonido de esa época. Entonces le vino como anillo al dedo. Otra cosa que le vino como anillo al dedo fue el tour de Tate McRae, que cuando la llamaron para hacer de telonera, la gente decía, pero ¿cómo carajo Zara Larsson le va a abrir a Tate McRae? O sea, los rangos, huevita. Pero lo que pasó es que toda la gente que iba al recital de Tate McRae y quizás no la conocía a Sara, la empezó a conocer y la mina hacía de todo, se subía pirueta de acá, de allá, era extravasara. Y se viralizaron muchos videos de ella, lo que le empezó a generar como otro reconocimiento en otro público que antes no tenía. Y después está Stateside, el remix con Pink Panthers. Que es básicamente la colaboración perfecta para este momento. Son dos artistas que sus universos van medio por el Y2K, pero en distintos lugares. Y Sara en ese remix suena como no había sonado nunca antes. Encima está la patinadora esta que en los Juegos Olímpicos hizo su rutina con Stateside Remix de fondo y esto hizo que la canción llegue al puesto número 1, la verdad, un hitazo. Todo increíble, aparte está con unos looks y unos makeups divinos, como que todo parece que se alineó de una forma que no se puede creer. Y acá está un poco el punto al que quiero llegar, amores. Porque para mí las canciones de Sara Larsson siempre fueron buenas. O sea, Lash Life es un temazo, Symphony es un temazo, el talento siempre estuvo ahí, como que lo que cambió no fue la música, lo que cambió fue la lectura. Antes escuchabas una canción de Sara y era una canción suelta y bueno, si estaba buena y ya. No había como un hilo rojo, un hilo conductor entre esas cosas. No había un boom. Ahora escuchás sus canciones y ves los delfines. Ves el glitter, ves los colores, ves los maquillajes todos exagerados. O sea, hay algo de lo que te agarrás. Y eso para mí es lo que cambió todo. No es el talento, sino la legibilidad. Porque en realidad lo que pasa es que el pop funciona realmente cuando hay identidad detrás de esas canciones. Cuando hay un personaje al que seguirle en la pista de Blue. Cuando sabes no solo que estás escuchando, sino a quién estás escuchando. Por eso, todo este momento de Sara parece como el debut de una nueva artista. No porque antes no estuviese, sino porque antes no la veíamos de la forma que la vemos ahora. Y recién ahora se siente que podemos ver a la artista que verdaderamente ella es. Y menos mal, porque la verdad que la popstar suprema que nos estábamos perdiendo, esperemos que con este álbum remix de Midnight Sun, que se llama Girls Trip,
venga a Argentina, porque yo necesito cantar a todo pulmón. Midnight Stay. Bueno, hasta acá llegamos con el episodio de Zara Larsson. Recuerden que me pueden encontrar en Twitter, Instagram y TikTok como @esNikyLopez. Las quiero, las adoro como la vaca al toro. Yo me despido y nosotros charlamos la próxima. Bye.